El doctor Cipriano Sotelo Salgado en el espacio, el comentario de Cable Noticias. ¿Cómo está? Mi querido Doctor. Chava, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Platicando de este tema que hoy sale publicado en un medio nacional, la demanda que interpondrá, o ya interpuso, Ya interpuso el viernes pasado. Florence Cassés en contra del expresidente de la República, Felipe Calderón. Y otros. Y otros. Así es. ¿Al menos cuántos más? Es el presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, como ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Sí. Es Palomino, el que era el subsecretario. Sí. Si no mal recuerdo, también está incluido Carlos Loret de Mola, El comunicador. el comunicador, por haberle dado difusión precisamente a este hecho lamentable. Pero yo creo que este hecho tiene que dejarnos una experiencia muy importante como ciudadanos y también como gobierno. Y para ello creo que vale la pena que retomemos un poquito este caso que le ha dado la vuelta al mundo. Florence Cassés, una jovencita francesa que estaba en México haciendo algunas actividades y que pues se vio envuelta en un escándalo por una probable participación en delito de secuestro. Pero fíjate que en ese delito de secuestro la defensa tuvo la oportunidad de hacer precisamente su trabajo, que es tratar de evitar que un juez la encontrara responsable. Un juez federal, que vale la pena señalarlo, los jueces federales a través del tiempo se han ganado un prestigio muy importante en nuestro sistema de justicia penal. Los jueces federales son personajes muy bien preparados, de verdad que se les exige un estándar de calidad muy importante. La Corte ha hecho lo propio para que el Poder Judicial Federal tenga credibilidad. Para ellos les interesa mucho la credibilidad. Se logró encontrar la responsable del delito de secuestro y por lo tanto recibió una sentencia de 60 años de prisión. Apeló ese fallo, le fue confirmada esa apelación por un tribunal unitario de circuito, que es la autoridad competente, y después se inconformó ante un tribunal colegiado, que es la autoridad máxima que puedo conocer de amparos directos para efecto de debatir lo que ya había sido analizado, y el amparo le fue negado al final. Sin embargo, argumentó la defensa con mucha sapiencia que se le había violado su derecho de ser asistida por las autoridades consulares, porque como ella es de origen extranjero, tenía el derecho internacional de que una vez que hubiese sido detenida, de inmediato lo primero que se tiene que hacer es notificarle a la embajada de su país, a la francesa, para que los abogados franceses pudieran asistirla, se pudiera establecer si domina o no el idioma castellano y cuáles son esos derechos. Debido a eso, la Suprema Corte de Justicia analizó el caso. Ya llevaba 6 años ella en prisión. Analizó el caso y los señores ministros dijeron: a ver, no vamos a determinar si es responsable o no del delito, pero por haberse violado su derecho consular, no haberle dado la oportunidad de defensa desde el principio, se nulifica todo el proceso, se retrotraen los efectos. Pero hay algo importantísimo que sentó un precedente en la Corte, dicen los señores ministros por mayoría, pero además de eso, se le violentó su derecho a su buen prestigio y nombre, porque se le detiene una fecha y con posterioridad se le saca del lugar donde estaba detenida, que son los separos de PGR, con la finalidad de recrear el momento en el que se le detuvo, supuestamente teniendo en cautiverio a una persona secuestrada. Aquel montaje donde Televisa toma algunas imágenes. Estaba el horario estelar del noticiero de Carlos Loret de Mola, lo pasa en vivo. Evidentemente el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quería darle un mensaje a la sociedad de que estaban trabajando y estaban haciendo lo propio para detener a bandas de secuestradores. Era una paloma muy importante para la administración del presidente Calderón. Sin embargo, ¿qué fue lo que ocurrió? Que ese montaje fue lo que la Corte determinó que se estaba violando su derecho consular y se nulificaba todo el proceso. Nunca dijo que fuera inocente o que fuera responsable. Pero una vez que se retrotraen los efectos, se le otorga su libertad. La PGR ya no hace la investigación ni acusa de nueva cuenta. Y recordemos que ella sale como heroína. Llega a su país como heroína, ¿no? Llega a su país y un cúmulo de franceses aplaudiendo su llegada. Se dijo mucho de que ella pues había sido víctima de la arbitrariedad de las autoridades mexicanas, y dijimos en su momento, en aquel entonces, que ya no más faltaba
de que además de todo lo que esta mujer pudo haber hecho en México, que insistimos, la ley, se violó su derecho consular, se nulificó todo el procedimiento, pero preguntemos a las víctimas de secuestro, ¿cuál es su sentir? Las víctimas, yo recuerdo que se expresaron que no era justo, que por omisiones de la autoridad pues quedara impune ese hecho, y ahora viene la reversa, viene Florence Cassés, están demandando a las autoridades de aquel entonces y reclamando una módica cantidad de $36 millones. 36 millones. 36 millones de dólares cuantificó el haber estado 6 años en prisión, los honorarios de los abogados, lo que dejó de percibir, el nombre afectado en su decoro, en su prestigio, en sus valores universales, y el abogado está cuantificando 36 millones de dólares. Evidentemente, el Estado tiene que responder por la conducta de sus servidores públicos. Así que si están pensando que va a responder Felipe Calderón de manera directa por los servidores públicos en aquel momento, pues estamos en un error. El Estado tendría que asumir su responsabilidad y lo vamos a pagar todos los ciudadanos mexicanos. ¿Y está sujeto a negociación esta cantidad? Pudiera. ¿Sí? Pudiera, ya se presentó la demanda el viernes pasado ante un juzgado federal de San Lázaro, en el Distrito Federal. Sí. Habrán de admitir la demanda seguramente, notificar a la presidencia de la República, que se está demandando a la presidencia porque era presidente Felipe Calderón en aquel entonces, a la Secretaría de Seguridad Pública, a Televisa desde luego, y lo primero que señala la propia ley es reunir a las partes para tratar de dirimir esa controversia a través de una amigable composición, donde probablemente, si hay disposición del gobierno, puedan llegar a un acuerdo y esos 36 millones pudieran disminuirse, o probablemente se queden los 36 y evitar un juicio largo, tedioso, donde seguramente se reclamarán también gastos y costas, es decir, lo que va a cobrar el abogado por ese trámite, y son cantidades que van a ir todavía más arriba. Probablemente se vaya en un litigio que va a desgastar mucho al Estado mexicano también porque está monitoreado a nivel internacional y no creo que fuera prudente. Pero hoy por hoy, la responsabilidad de los ciudadanos mexicanos es que en su momento votaron por Felipe Calderón. Y en su momento, el presidente Calderón, con las facultades que le otorga la ley, designó a Genaro García Luna. Y en su momento, Genaro García Luna hizo lo mismo con Palomino. Y así sucesivamente, todos aquellos que participaron de una u otra manera y que hoy son demandados, pues según la ley pudieran tener responsabilidad. Que los 36 millones se justifiquen, quién sabe, es muchísimo dinero, muchísima lana. Muchísimo dinero, por si algo nos faltaba. Por si algo nos faltaba, así que, pues, seguramente ese juicio va a concluir con un veredicto favorable a los demandantes, así que yo creo que sería bueno que nos pusiéramos a ahorrar todos los mexicanos para que en su momento aportemos al Estado y se cubra. Seguramente el Estado no lo cobrará a través de derechos, a través de créditos fiscales, a través de requerimientos de cualquier cosa, porque de algún lugar tiene que salir ese dinero. ¿Qué caso? ¿Qué caso? Le damos seguimiento. Le vamos a dar seguimiento. Y lo vaticinó en aquel entonces. Lo dijimos en aquel entonces, pero mira. Nada más faltaba que demandara y bueno, ya demandó la francesa. El doctor Cipriano Sotelo aquí con nosotros en Cable Noticias. Regresamos. Pues,